es sumamente bajita. Es 999 veces más baja que la resistencia real, para el ejemplo que estoy poniendo. Independientemente de cuáles sean los valores, por ejemplo acá que quiere medir hasta 20 amperes, y no sé cuánto valdrá ya, será 2000 BCN, acá será 1999. Independientemente del ejemplo, lo que estamos viendo que esta resistencia, como recién les dije, comparativamente hablando con la resistencia del instrumento, de que por sí tiene un valor de resistencia bajo, esto es mucho más bajo. Un amperímetro tiene un valor bajito. Quizás si pongo un miliamperímetro o un microamperímetro, que ya miden submúltiplos de la corriente, quizás en ese caso su sección es un poco más grande y su resistencia interna es más grande, ¿no? Porque estos instrumentos de por sí tienen resistencia interna elevada. Admiten poca corriente, pero tienen una resistencia alta porque tienen un calibre chiquitito. Si quiero medir miliamperímetro, las secciones son cada vez más finitas, admite, por supuesto, mucho menos corriente, ya admiten corriente de los miles o de los microamperes, pero su resistencia es más importante. Esta resistencia interna, ustedes se pueden sorprender de medirle a un miliamperímetro o un microamperímetro y no encontrar valores chiquititos, porque no es un amperímetro, son miles y micro, y son secciones tan pequeñas que dan resistencia que son, no le digo altísimas, pero considerables, valores quizás mucho más altos de lo que uno podría llegar a imaginarse. De ese valor, en función de este multiplicador, que es una relación de corriente, sacarán cuánto vale la resistencia shunt, que es mucho más bajo que la resistencia del instrumento. Este es el concepto general. Por ende, volviendo a lo que recién ustedes me preguntaban, esta es la forma correcta de conexión. Si yo intercambiase la resistencia donde está el instrumento, y el instrumento lo pongo entre A y B, la sección de los cables influye. Porque si bien esto será casi nada, pero la sección de los cables ya tendrá una cierta resistencia. Entonces puede ser que se derive más corriente por el instrumento que por el shunt. Y me empieza a marcar cualquier cosa. Además de poder tener algún problema con el instrumento. No, lo que debo siempre conectar es primero el shunt, que es casi el cortocircuito, que va entre A y B, y en paralelo el instrumento. En este caso amperímetro, que se conecta en derivación. Un ejemplo rápido, si la corriente IA que quiero medir es 50 por 10 a la menos 6 amperes, estamos hablando de 50 microamperes de corriente, y yo quiero en realidad medir en un circuito 5 amperes, y no tengo otro instrumento que me admite, que solamente me admite como máximo 50 microamperes, ¿qué hago? Conozco la resistencia interna del instrumento. Fíjense, como recién les decía, se pueden sorprender con los valores que no son nada despreciables. Un amperímetro, resistencias bajas, pero cuando ustedes tengan un microamperímetro o un miliamperímetro, ojo con la resistencia interna. Admiten poca corriente, tienen secciones muy chiquititas, pero resistencias internas muy importantes. O no sé si muy importante, pero al menos considerable, ¿no? Hoy en día, con electrónica y con las resistencias de carbón, que vienen en diferentes potencias para los circuitos electrónicos, ustedes pueden tener resistencia de millones de ohmios. O sea, hablar de 5000 ohmios, no, es un valor importante, no sé si es muy alto, no, pero considerable. Utilizo el multiplicador N, haciendo relaciones de corriente entre la corriente que quiero medir y la corriente que circula por el instrumento. Eso me da 10000, 10 a la 5. Y si eso lo reemplazo acá y reemplazo los valores, me queda con la resistencia shunt, que en este caso el instrumento tiene 5000 ohmios por ser un microamperímetro. El shunt que voy a conectar es de 0,05 ohmios, 5 centésimas de ohm. O sea, este tiene un valor sumamente bajito y este tiene un valor sumamente alto, comparativamente hablando. Conclusión, a mayor cantidad de corriente se va por el shunt. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Cuando llega a este nodo, la mayor cantidad de corriente se va por donde tengo menos resistencia. En este caso, 0,05. Y la menor corriente se va por donde tengo más resistencia.
que como máximo admite esta cantidad de corriente. Por supuesto, si la corriente I de Shunt circula entre los bornes A y B, pasando de A a B por esta resistencia R de Shunt, producirá una caída, tendrá una resistencia muy bajita y una corriente muy alta. Me dará una tensión en milivoltios. O si por acá tengo una resistencia muy alta y una corriente muy bajita, la productora va a ser la misma. Me seguirá dando una tensión en el orden de los milivoltios. ¿Cuáles son las formas en las cuales ustedes los pueden encontrar? Y aquí no tengo una foto para mostrarle del laboratorio nuestro, pero esto se asemeja bastante. En el laboratorio nuestro, cuando había presencialidad, yo le mostré a los chicos unos bronces. Esto es de bronce normalmente. Y así, aquí básicamente son los shunt. Fíjense en que los shunt que tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 barras de bronce, por los cuales se distribuye la corriente que va de este borne a este borne, y cuando las corrientes son muy elevadas, se la divide en varias, en varias barritas de bronce de igual sección, de igual de resistencia, es un divisor de corriente y va corriente por cada una de esas barras. O pueden tener esta forma, zigzagueante del conductor, o con dos o con tres, dependiendo de la cantidad de corriente que yo haga pasar de un punto al otro. Eso sería para aplicaciones no muy importantes, ¿no? Entonces, esto que está acá básicamente está explicado en esta imagen. Hay una corriente I, que puede ser una corriente, un valor muy importante, que va de este borne a este borne, y algunos, no todos, algunos simplemente se ponen shunt, este, y tiene dos bornecitos chiquititos donde se conecta el instrumento. En paralelo, el instrumento RA. En este caso vendría a ser el amperímetro o microamperímetro o miliamperímetro. Entonces, por este instrumento se deriva una corriente, internamente acá tengo una corriente I shunt, acá tendrá una cierta resistencia R de shunt, y acá habrá una corriente IA que circulará por el instrumento de resistencia interna RA. Entonces yo diré que electrotécnicamente hablando, la tensión U va a ser la corriente I por el paralelo de esta resistencia, que es esta que es la que está acá, esta roja, imagínense en que está puesta acá, ahí, entre esa R de shunt por RA sobre R de shunt más RA. Eso me da el paralelo de esta resistencia con la resistencia del instrumento. Si a eso yo lo multiplico por la corriente I, me da la tensión U. Ahora, ¿qué pasa con la resistencia interna RA del instrumento? Esa resistencia interna RA, eh, digamos, uno tiene que compararla con la resistencia shunt. Y puede ocurrir que esa resistencia RA, en algunos casos, sea despreciable con respecto de shunt, por ejemplo. O lo que es más común, que el shunt en realidad sea mucho más chiquitito y despreciable con respecto de RA, que es lo que nos dictan las ecuaciones, que es lo que normalmente ocurre. Entonces, si esto es despreciable, R de shunt respecto de R de A, podemos decir que U es igual a I por corchete RA por RS sobre RA, porque estamos diciendo que RS es próximo a cero. RA sobre RA se simplifica y me queda que R de shunt. O sea que decir U igual a I por el paralelo este equivale a decir que es aproximadamente decir que es la corriente I por la resistencia R de shunt. ¿Se entiende? ¿Cuáles son los valores normalmente que puedo tener en orden de los milivoltios? 45, 60, 75, 100, 130, 300 milivoltios. Son las tensiones normalmente que puedo llegar a tener a la salida entre estos dos bornes. Esto que yo le hago ver como bronces, que de hecho así vienen, y bueno, no tengo una imagen del laboratorio de nosotros para hacerle ver, pero en algún momento cuando retornemos a la presencialidad le haré ver las resistencias de bronce shunt que tenemos nosotros. Incluso viene grabado, en un costado del bronce viene grabado los amperes de corriente que admite, ¿no? 25 amperes, 50 amperes, 100 amperes, esta corriente I máxima que yo puedo hacer pasar.
la I de Shunt que admite el bronce este. Cuando yo tengo que hacer algunas mediciones con calidades metrológicas elevadas, ya pensando en un laboratorio de metrología, no se utilizan estos bronces, sino se utilizan una de las tantas formas, es esta. Eh, Les aclaro que esto que está acá es una resistencia Shunt. Pareciera que es un instrumento que mide algo, pero en realidad no mide nada. Fíjense en que no tengo eh, ningún display ni ningún tipo de pantalla con alguna escala donde deflecte la aguja. Simplemente es un borne común con una serie de bornes. Estos no son perillas selectoras, sino eh, son para ajustar simplemente con diferentes valores de corriente. O sea, yo puedo usarlo Shunt para hacer pasar como máximo 15 amperes, 30 amperes, 75, 150. Y lo cierto es que en función de la corriente que yo quiera hacer pasar, pondré uno de mis conductores en este borne, que será el común, y el otro conductor, este que está acá, en función del valor de corriente que yo sé que va a circular por ese circuito y que va a atravesar esta resistencia Shunt. Y tendré una salida de tensión en el orden de los milivoltios. ¿Sí? ¿Qué voy a conectar a la salida de estos dos bornes? Mi amperímetro. O sea, por acá vendrá un conductor y saldrá, supónganse, por el de 75. Entra corriente, sale corriente. Produce una caída de tensión y acá entre estos dos bornes, que habrá una caída de tensión del orden de los milivoltios, habrá un equipo que yo tendré que conectar, que será un amperímetro, cuya eh, tensión tiene que ser proporcional a la salida que yo tenga de acá. Entonces fíjense en que este instrumento a su vez es un instrumento de una calidad metrológica importante, esta resistencia a derivación, por lo tanto requiere que yo ponga instrumentos de buena clase. En este caso estaría poniendo un instrumento de hierro móvil, clase 02, que es un instrumento de laboratorio, que mide valores de continua, que está acostado 2 kilovoltios de dilación. Entonces fíjense, aquí está el circuito. Yo, por ejemplo, ¿dónde se utiliza esto? Cuando quiero medir las corrientes de arranque de los motores. Los motores de corriente continua toman valores de corriente que son muy importantes. La norma dice que se admite hasta un 50% de la corriente nominal, es decir, 1,5 veces la corriente nominal. Energizo con una fuente continua que tiene una polaridad definida más menos, y si yo acá pongo un amperímetro, un motor, dependiendo de la potencia, pero puede tener 30, 40, 50, 60 amperes de corriente de arranque. Si pongo un instrumento, supónganse que sea hasta 5 amperes, seguramente lo quemo ese instrumento. Entonces necesito poner una resistencia Shunt. Pongo la resistencia Shunt y lo que tengo a la salida lo conecto a un instrumento. Acá en la imagen esta en particular es un instrumento que mide dos cosas, tensiones y corrientes. Entonces fíjense que tienen un sistema de clavijas, ¿sí? Ven las perforaciones, ahí van conectadas clavijas y básicamente yo pongo el más, conecto con el más del amperímetro y el menos con, en este caso supónganse, con esta clavija que está acá. Pero la de tensión la fijo en la que dice 0,06, porque 0,06 por 1000 son los 60 milivoltios que tengo acá. Entonces perfectamente con este instrumento yo puedo ya medir mis valores de corriente elevado. ¿Sí? Fíjense en que acá estoy utilizando el último borne, o sea que estoy conectando entre el común y 150 amperes, porque yo sé que el motor este va a tener una corriente de arranque que va a ser una corriente muy elevada, quizás por debajo de 150 amperes, pero va a ser una corriente muy elevada. Entonces, ¿yo dónde voy a medir la corriente? En el amperímetro que estoy poniendo acá, sabiendo que ese amperímetro le va a llegar un nivel de tensión de 60 milivoltios. ¿Se entiende? ¿Qué pasa si yo ahora mi instrumento IPBM, en vez de utilizarlo como amperímetro, lo utilizo como voltímetro de corriente continua? ¿Podría yo hacer esto? Sí.
Básicamente, aquí ya no tengo que pensar en resistencia shunt o resistencia en derivación, sino tengo que pensar en resistencias adicionales, RM. Yo a mi instrumento, que es un amperímetro, lo voy a conectar en serie con una resistencia adicional de un valor mucho más alto. Y ahí voy a aplicar una tensión U. Y esa tensión U va a ser la suma de las caídas de tensiones de la UA, que va a ser en RA, más la caída de tensión que voy a producir acá, RM por la corriente IA que va a circular por acá. Si yo divido todo esto en UA, matemáticamente me queda 1 más RM sobre RA, porque IA sobre UA es lo mismo decir UA sobre IA, 1 sobre RA. Entonces me queda RM sobre RA. M, así como había un factor de relación de corrientes, ahora habrá un factor de relación de tensiones que para diferenciarlo, en vez de llamarlo N, le llamaremos M. Ese M, que es U sobre UA, a partir de esta ecuación que está acá, básicamente fíjense que me queda que es M igual a 1 más todo esto. Por lo tanto, si yo despejo, llego a esta ecuación que está acá, donde la resistencia adicional a conectar en serie con mi instrumento va a ser A, que es la resistencia interna del amperímetro, del microamperímetro o del miliamperímetro, de acuerdo al instrumento que tengan, que multiplicado por M menos 1 le dará la resistencia RM, que es la resistencia adicional que debo conectar en serie con este instrumento que mide corriente para yo así poder medir valores de tensión U, que por supuesto van a ser mucho más grandes a las caídas internas que voy a tener en el instrumento A, UA. Y en este punto es importante aclarar algo. Para que tengan ustedes, lo vamos a ver en el trabajo práctico, ¿no? Pero para que salir un poco del álgebra e irnos a la parte numérica, normalmente estos M en un instrumento IPBM que lo estoy utilizando como voltímetro, piensen que podemos llegar a tener valores de unos 600.000, por ejemplo. Lo que vamos a ver en el trabajo práctico, el M tiene unos valores de 600.000. Esa M o N, algunos le llaman N, quizás conviene llamar M para no confundirnos con el N de, de un instrumento conectado con una resistencia en derivación. Bueno, ese M tiene más o menos valores 600.000, o sea que si fuese así, y bueno, podemos tener resistencia adicional en el orden de unos 300.000 ohmios. Esta que está acá, RM adicional, más o menos unos 300.000 ohmios, para que tengan una idea. O sea, yo pongo una resistencia interna muy importante, que no es caprichosa, sale de cálculo, sale de esta ecuación, a partir del conocimiento de la resistencia interna y del M, es decir, cuántas veces quiero medir tensión con respecto de la caída interna que tiene este instrumento, que de por sí es bajita. Entonces yo puedo sacar cuánto vale el N. Con eso, chicos, construyo de alguna manera un voltímetro de corriente continua. O sea, fíjense en que es el mismo circuito amperométrico, el mismo amperímetro, reconectado de otra manera, en serie con una resistencia muy importante y me permite medir tensiones. Y tensiones grandes, importantes. Internamente así están conectados muchos de los instrumentos, justamente para poder medir tensiones más grandes, o incluso yo le puedo hacer conexiones de forma externa para poder medir, o sea, un voltímetro. Cuando uno dice un voltímetro de corriente continua, un IPBM, y bueno, básicamente no es en sí un voltímetro, es un miliamperímetro, microamperímetro, conectado en serie con una resistencia que me permite como consecuencia de ello poder medir tensiones. O la otra posibilidad es, no tengo un voltímetro, tengo un miliamperímetro, tengo un microamperímetro, tengo un amperímetro y tengo un juego de resistencia. Entonces yo hago los cálculos, determino un valor de resistencia, me voy al juego de resistencia, elijo el valor de resistencia, lo quería y ya puedo medir tensión. Esto que está acá explicado en un cuadro que dice características ohmios voltios, que es RB, ya resistencia del conjunto, ¿no? Del voltímetro, que será el RM más el RA, dividido en U, que va a ser el alcance de tensión, lo máximo que yo puedo medir de tensión,
me da lo que se llama la sensibilidad. La sensibilidad de un voltímetro de continuo básicamente es la resistencia interna sobre el alcance. ¿Cuál va a ser la resistencia interna ahora? RB. ¿Y qué es RB? La composición de RA más RM. Respecto al alcance, me da la sensibilidad. ¿Hay otra forma de calcular sensibilidad? Sí. Si ustedes, por ejemplo, van a la punta del ingeniero Escala, él les explica que la corriente I, sí, en general, es una constante por la deflexión alfa, lo que nosotros acá le llamamos tita. Y que la sensibilidad es la inversa de la constante del instrumento. O sea, si ustedes determinan la constante del instrumento, hacen la inversa, sacan la sensibilidad. Cuando están en el campo, en el laboratorio, eso es algo fácil que pueden hacer. Yo puedo decir, muchachos, sáquenme la sensibilidad del amperímetro o la sensibilidad del voltímetro. ¿Ustedes qué hacen? Alcance sobre el número de divisiones. Sacan la constante. 1 sobre la constante, tengo la sensibilidad del instrumento. Entonces, en el caso particular de este instrumento, que es un voltímetro, la sensibilidad va a estar dada en ohmios voltios, porque esto es ohmio sobre tensión, resistencia sobre tensión, ohmios sobre voltios. Entonces, esta relación es sensibilidad del instrumento, ohmios voltios, que básicamente es su resistencia interna respecto de su alcance de tensión. Entonces ya vimos las dos aplicaciones, como amperímetro y como voltímetro. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Ingeniero, Sí, ¿existen instrumentos IPBM con centro, con cero en el centro de la escala? sí, sí. Sí, justamente cuando usted le aplica una señal alterna, usted va a ver que empieza a oscilar la aguja. Va a depender, por supuesto, de las magnitudes de la señal, los valores de pico a pico, etcétera, etcétera, pero puede hacer la prueba con un generador de función. Le aclaro que ese instrumento no lo tenemos en el laboratorio nosotros de la universidad, de la Ah, tecnológica. sí, Pero sí porque las existe. fotos que estaban ahí, digamos, no, ninguna se reflejaba, digamos, que tenía un instrumento con centro en el cero, con cero en el centro de escala. No, no, no. De hecho, lo que tenemos, bueno, estas fotos están sacadas de otro lado, ¿no? De otra universidad, ¿no? No corresponden a las fotos de que nosotros tenemos. Pero, por ejemplo, los shunt que tenemos, que son para conectar instrumentos de una calidad metrológica importante, fíjense en que acá me dice 0,1 y me da la pauta que tengo que conectar un instrumento de laboratorio, clase 0,2, por ejemplo. El 0,2 nosotros no tenemos, pero fíjense en que esto lo saqué de fotos de otra universidad. eh, es muy parecido, no igual parecido el shunt que ellos tienen al shunt que nosotros tenemos. Lo que nosotros no tenemos es esto que está acá, este tipo de instrumento que dual, que mide tensión y corriente en el mismo instrumento, eso no tenemos. Esto es un voltímetro amperímetro, digamos, dos instrumentos en uno solo. Eso nosotros no tenemos. Pero el shunt, este que está acá, estas imágenes, que estas son sacadas de internet, estas imágenes de aquí, del bronce que normalmente son de bronce, que la forma que tienen con estas barritas y demás es muy, muy parecido al que nosotros tenemos en el laboratorio nuestro. Y este que está acá, también muy parecido a uno que tenemos. No tengo unas fotos lindas para poderle hacer ver así como se ve acá, por eso conservé estos ejemplos porque se ve mucho mejor. Por eso en algún momento yo el año pasado le dije a algunos estudiantes de que yo todo esto, la idea es cuando pueda retornar al laboratorio, quiero sacar nuevas fotografías y algunas cosas que fui sacando de internet, ir cambiándola y poniéndola en función de lo que nosotros realmente tenemos, ¿no? Que se ajuste un poco mejor. Así que hay que hacerle un bajo a estas diapositivas que tenía esperanza de hacerlo este año, pero bueno, este año seguimos igual o peor que el año pasado. Y no sé si el año que viene podremos salir todavía, así que algunas cosas tengo que seguir haciéndola con fotos que por ahí no se ajustan a lo que nosotros tenemos, pero al menos son parecidas.
a los fines de la explicación creo que sirve. Pero en ese instrumento que yo le digo que sí lo vi, incluso hice la prueba, si usted con un generador de función manda una señal alterna que pase por la bobina del instrumento y que sea del cero al centro, usted lo que ve es que la aguja oscila. Oscila de un lado hacia el otro. Pasa el cero Sí, de un lado hacia el otro y después se estabiliza en cero. si fuera una señal cuadrada, hacer un IPV me mide el valor medio, que sería el valor máximo de la señal cuadrada, pero pasaría por cero y llegaría al valor máximo, vuelve a cero, se va hacia el otro lado al valor máximo, ¿así haría? Claro, o si pasa la posición del cero de un lado y del otro. O sea que la aguja va Ah, va y vuelve hasta que se va, va bajando esa amplitud de oscilación de esa aguja hasta que se estabiliza en el cero. Oscila y luego se pone en cero. por más que sea una señal cuadrada, Por más. listo. El instrumento Pensé que no, llegaba al máximo y volvía así, el máximo y volvía. instrumento no mide señales. A ver, el instrumento mide valores medios. Mide valores medios. Entonces usted, independientemente de la forma de onda que tiene, si es una alterna triangular, alterna rectangular, independientemente de los valores de pico, los valores de amplitud de la señal, o si es una onda seno, que de por sí usted ya sabe que matemáticamente todas esas señales no tienen valores medios, los valores medios son cero, usted le puede sacar un valor medio, ¿sí? Entonces, mi instrumento, este que está acá, mide siempre los valores medios de esa señal, pero mide valores medios siempre y cuando la señal sea continua. Ahora, puede ser que sea continua sin frecuencia o con frecuencia. Sin frecuencia, continua constante, con frecuencia, cualquier tipo de señal pulsante. Entonces, repito el concepto. Este instrumento mide valores medios siempre y cuando la señal sea continua o constante o pulsante, pero que sea continua. El problema está cuando le pongo una señal alterna. Como mide valor medio y el valor medio es cero y no está previsto para señales alternas, oscila la aguja y luego se estabiliza en cero. Ahora sí, muchas gracias. ¿Sí? Bueno, eso que usted está preguntando, no sé quién me está hablando, pero lo que usted está preguntando, le digo al resto también, normalmente es una pregunta parcial. Casi siempre tomo en los parciales la misma pregunta. Y casi siempre veo que hay un problema en el concepto. Estos Es que yo no miden valores. estaba confundido porque la vez pasada hemos calculado el valor medio de la señal cuadrada como B máximo. Pero es verdad, el instrumento mide todo el periodo, entonces como los dos semiciclos tienen la misma área, positivo y negativo, se cancelan. Sí, exacto. Alterna. Listo. Por eso algunos me contestan, en los parciales oscila la aguja sobre la escala. Oscila en la posición del cero. Y yo a veces le pongo que es insuficiente, porque está bien, oscila. ¿Y después qué hace? O queda permanentemente oscilando, entonces a veces le pongo insuficiente o le bajo un porotito ahí. Y hay otros que me dicen, oscila y se estabiliza en cero. ¿Por qué? Y dan la explicación que usted acaba de dar, lo cual es correcto. Y hay otros que en vez de decirme eso me dicen, oscila, queda en cero, porque básicamente este instrumento mide valores medios de señales continuas. Como la señal que usted me está presentando es una señal alterna, no continua, entonces no mide. Ahora, si fuese continua, sí. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Vamos a ver más adelante cuando veamos transformadores de intensidad, que eso va a ser ya en el segundo cuatrimestre, que si yo tuviese unas corrientes muy importantes, que es lo que normalmente se utiliza, pongo una máquina, en vez de una resistencia, pongo una máquina que es un transformador de intensidad, y básicamente esa máquina me permite readecuar los valores de corriente del lado secundario o del lado de baja corriente, suponiendo que el lado primario sea el lado de alta corriente. Entonces a la salida del instrumento, a la salida del transformador de intensidad, puedo conectar un instrumento, que normalmente se puede conectar a un instrumento de hierro móvil, y mido señales de corrientes alternas bajas
que yo después la multiplico por la constante del instrumento y por la relación de transformación y me da las corrientes altas. Entonces, básicamente, eso sí lo puedo hacer. Con eso no hay problema, ¿sí? Para medir esos valores corrientes. Esto es más orientado, esta utilización de este instrumento cuando tengo circuitos de corriente continua. Este ejemplo que está acá es muy característico. Cuando ustedes hagan la práctica en máquinas eléctricas 1, hagan la práctica ya en el segundo cuatrimestre que tienen que hacer de máquinas rotativas, y ustedes arranquen los motores del laboratorio, que tenemos varios motores de corriente continua, hay un motor de corriente continua que tiene tensiones de 440 voltios, que son los que accionan un generador sincrónico, con previo paso por un volante de inercia. Hay una bancada con un motor de continuo y un motor de asincrónico, acoplado mecánicamente. Hay motores continuos en una máquina generalizada, hay motores de corriente continua, como motores de impulso de los generadores chicos de 9 kVA. Bueno, todos son motores de corriente continua. Algunos son eh, eh, conexiones shunt, otros son conexiones con POM, pero básicamente son motores de corriente continua. Cuando arrancan esos motores, ya voy, permítame, cuando arrancan esos motores de corriente continua, la corriente de arranque es muy importante. Entonces ahí se ve clarita la necesidad de la utilización y de la implementación de estos resistencias shunt para poder medir los valores de corriente. Si no, es imposible. Sí. Sí, porque era, digamos, es una máquina que la donó la empresa Scania, que iba para la Universidad Nacional en su momento. Estamos hablando allá de década del 80, 80 y pico. Entonces hicieron las gestiones para que no vaya a la Universidad Nacional y vaya a la Universidad Tecnológica, porque no teníamos un generador sincrónico de una potencia importante, esa máquina de 20 kVA. Es el doble de potencia con el cual, por ejemplo, se hace paralelo en la máquina, con la red, en la máquina sincrónica de la Universidad Nacional. Yo le mostré de puesta en paralelo esa máquina amarilla, ese sistema motogenerador. La primera parte que vieron en el video, bueno, es el motor de corriente continua. Y ese motor lo utilizaban en Scania, o ese sistema motogenerador lo utilizaban como una UPS, alimentaba las UPS, o sea, cuando había una interrupción de tensión, el sistema continuaba suministrando tensión para restablecer tensión durante ese hueco que había. Y ese motor se accionaba mediante un banco de batería, y ese banco de batería entregaba 440 voltios, la tensión con la que yo conecto el bobinado estatórico de la máquina. Entonces, acá y es un problema, ¿no? Hay que readecuar para poder llegar a esos niveles de tensión. Entonces, ¿qué se hace? Se toma un autotransformador trifásico en baño de aceite, porque es una máquina de mucha potencia y que disipa potencia, entonces es en baño de aceite, y eso se lo hace pasar por un rectificador trifásico, que eso lo hizo, haciendo un poco de historia, el ingeniero Roda, que era el antiguo profesor de centrales eléctricas. Es el que estaba antes del viejito que ustedes vieron en el video ese, que era el ingeniero Sobrecasa. El ingeniero Roda es quien fundó la empresa Roda y era profesor nuestro de la tecnológica. Entonces le hizo un sistema de rectificación trifásica, donde básicamente tienen tres ondas desfasadas, toma el envolvente, con diodos que soportan mucha corriente, diodos rectificadores, tienen tres diodos, y sale más menos. Y con eso ustedes alimentan la máquina. Que eso, todo eso ustedes lo vieron en el video. Cuando el año que viene, si Dios quiere, ustedes puedan hacer las prácticas, que son varias las que tienen que hacer de máquinas eléctricas 2, con escala o con el ayudante de escala, que no sé quién será, van a ver o van a tener que utilizar para hacer el conexionado de los circuitos, todos estos elementos que nosotros tenemos en el laboratorio, y con eso funciona y funciona muy bien. Es la única forma que tenemos de llegar a los 440 voltios. Pero le digo más, no ponemos un solo
No ponemos un solo autotransformador, ponemos dos autotransformadores en cascada. Usamos el de punto variable y usamos el de punto fijo. El variable en aceite con el punto fijo. Sale al rectificador y del rectificador alimentado el motor de continuo. Bueno, todo esto que le estoy diciendo acá es la parte que falta del laboratorio, que bueno, nos hace falta. Pero, bueno. Y sí, pero ya para fin de año, ya no sé qué tanto podremos hacer. Le lo digo en general, ¿no? En todas las asignaturas que tiene el laboratorio. Por eso yo creo que hay que hacer una selección de prácticos y el que tenga más jugo, a ese hacerlo. Y a lo otro, simularlo o explicarlo mediante PowerPoint. Les digo que en la Universidad Nacional estamos haciendo así, ¿no? Eh, Hicimos en paralelo con la red de máquina sincrónica. Tenemos expectativa de hacer vacío y corto de máquina sincrónica y quizás un práctico de continua, que yo lo solía dar en la tecnológica, ahora lo doy en la nacional, que es arranque, frenado, inversión de giro de motor de corriente continua. Son prácticos muy lindos, muy vistosos. Bueno, eso nosotros lo hacemos en la Universidad Nacional. 3 prácticos en forma experimental. Cuando antes nosotros hacíamos mucho más, hacíamos determinación de reactancias sincrónicas, reactancias de secuencia, hacíamos Potier, las curvas de B de Mordey, en fin, etcétera, etcétera, un montón de prácticas. Estamos seleccionando 3 de todo eso. Y es un galpón, ¿no? Básicamente el laboratorio máquina, como son máquinas más industriales las que hay ahí, son máquinas grandes, el espacio es mucho más grande, todo mucho más voluminoso. Sin embargo, son máquinas Siemens-Schucker, máquinas alemanas que funcionan muy bien, pensadas para el laboratorio, son una joyita esas máquinas, que ustedes no la tienen en la Universidad Tecnológica. Sí hay de esas máquinas, pero creo que ya están en desuso en el Instituto Técnico. Alguno que se ha egresado al Instituto Técnico seguramente ha visto esas máquinas Siemens-Schucker. Y esas están en la Nacional y están funcionando. Ahora, el punto es, si estoy teniendo serios inconvenientes para poder acceder, 12 alumnos, o sea, 9 alumnos y con los auxiliares que tengo somos 12. Ahora, porque hay que pedir que se haga un aforo de laboratorio y demás. Ahora, hacer todo eso en la Universidad Tecnológica, donde es mucho más chiquitito el espacio y acá somos casi 40 personas, eh, no sé, tengo mis dudas que nos deje. Bueno, pero ya veremos cómo va evolucionando todo. Bueno, si me entendieron hasta aquí, sigamos. Esto que les muestro acá, y así como se lo enseñan por ahí en otra universidad, a la cual yo también me baso en esto, em, tiene que ver, está explicado así muy sutilmente y muy por arriba, porque obviamente ustedes no tienen electrónica 1. Yo creo que electrónica 1 no puede permanecer en cuarto año de ingeniería. Yo creo que por lo menos debería bajar a tercero. Y electrónica 2 en cuarto, una opinión muy personal, porque si no, hay ciertas cosas en las cuales quizás alguno que sea técnico lo ha visto en la secundaria, pero quizás muchos de ustedes no, o quizás los vieron y no se acuerdan. La cuestión es que no podemos aislar, obviamente, la parte de mediciones y de instrumentales, aunque sean analógicos, de la electrónica. Entonces, el que ustedes no tengan bases electrónicas antes de llegar a esta asignatura es un problema. Un problema para el cursado, un problema para el dictado. Así que lo que vamos a hacer es entenderlo muy superficialmente a esto, que lo van a ver en profundidad en cuarto año. Básicamente hay estos cilindros que son diodos, el aspecto de un diodo cuyo símbolo es esto que está aquí, y básicamente es un elemento formado por material semiconductor, que puede ser germanio, selenio, etcétera, etcétera, donde hay una cierta tensión de juntura que se llama, que está en el orden de los milivoltios, y básicamente es un elemento que me permite conducir la corriente en un solo sentido,
y no en el sentido contrario. Fíjense que en el símbolo tiene una rayita acá. Esa rayita me dice, mire, usted puede pasar de izquierda a derecha, pero cuando usted intenta polarizarme de derecha a izquierda, de este lado a este otro, esta línea es como si me indicase un stop, un bloqueo. Me impide la conducción de corriente en el sentido de derecha a izquierda. Solamente me permite de izquierda a derecha. ¿Más o menos está claro? Eso es lo que le simboliza la flecha esta. La circulación de corriente solamente va de aquí para aquí. ¿Cómo me doy cuenta de esta liñita? Bueno, porque en el aspecto del diodo, que hay varios modelos de diodo con varias codificaciones, 1N4001, por ejemplo, en función de eso, indica cuántos amperes de corriente soportan, 1 ampere, 2 amperes, 5 amperes, de eso también depende el tamaño del diodo. Esta línea gris tiene relación con esta línea que está acá. Me dice que puedo pasar corriente de aquí para aquí, pero no de aquí para acá. Cuando intento pasarlo de derecha a izquierda, esto me lo bloquea, ¿sí? No me deja pasar corriente. O sea que solamente pasan los semiciclos positivos. Los semiciclos negativos no pasan, ¿sí? Me rectifica. Cuando polarizo más, menos, se llama polarización directa. Cuando polarizo más acá, menos aquí, se llama polarización inversa. Puede ser que la tensión que yo aplique en forma inversa sea tal que al diodo lo deje, rompa esa barrera que opone paso a la corriente y quede conduciendo. Pero eso yo lo estoy forzando al diodo a que trabaje de una forma no natural. Lo natural es que vaya de aquí para aquí, o sea que el más lo tengo que poner acá, el menos lo tengo que poner aquí. Si yo pongo una fuente de alterna que cambia la polaridad 50 veces por segundo, más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, tengo más, menos, me deja pasar corriente. Cuando se invierte la polaridad y el más me queda acá y el menos me deja para acá, no me deja pasar corriente. Cuando se vuelve a invertir, vuelve el más para aquí y el menos para aquí, recién me deja pasar. O sea que este diodo en definitiva siempre me deja pasar los semiciclos positivos. Me corta los semiciclos negativos. No me deja pasar semiciclos negativos. Solamente me deja pasar semiciclos positivos. Entonces, si yo pongo una fuente de continuo en vez de alterna, cuando está en esta posición el diodo, perfectamente se comporta como si fuese una llave cerrada, me deja pasar corriente. Si al diodo lo doy vuelta, pero no hacia la batería, esto se comporta como una llave abierta. La corriente es cero, no puede pasar corriente, salvo que yo aquí le vaya aumentando tensión y lo fuerzo al diodo a que me conduzca corriente cuando él está puesto en una posición en la cual no deja pasar de corriente. Eso no es lo natural. Ahí lo estoy forzando al diodo. Lo estoy haciendo que conduzca la fuerza, que se vuelva una llave cerrada a la fuerza. Eso se llama polarización inversa y lo fuerzo para que se produzca una avalancha electrónica de este punto a este otro punto. No es lo natural eso. Lo natural es en esta posición. El más en este borne, el menos en este borne. Y conduce. Ahora, si pusiese una fuente de alterna, solamente conduciría los semiciclos positivos, que es un poco lo que está mostrado acá. Tengo una entrada, tengo un rectificador, tengo una salida, y solamente acá tendré una onda con valores más y menos, y acá solamente me quedará una onda rectificada. Acá queda más claro. Si yo pongo este circuito, ¿sí? Yo pongo una fuente de alterna, donde esa fuente de alterna yo la puedo ver mediante, ya vamos a ver más adelante, un osciloscopio. Puedo ver esa onda de alterna. Fíjense que es una onda que tiene semiciclos positivo y negativo en el display de un osciloscopio. Y yo mido qué tensión tengo acá, en este sistema de aquí, hacia la salida del diodo. Este es el diodo. Yo voy a ver que tengo solamente semiciclos positivos. Los semiciclos negativos fueron rectificados. Es esto que está acá. Tengo la onda alterna con la cual yo estoy energizando en rojo, y lo que yo tengo a la salida del diodo solamente es una onda con semiciclo positivo. El semiciclo negativo directamente está rectificado. Conduce en forma intermitente, solamente cuando pasa la onda positiva, conduce. Cuando pasa la negativa, no conduce. Cuando pasa la positiva, vuelve a conducir. Cuando viene la negativa, no conduce. Cuando cambia la polaridad positiva, vuelve a conducir. Se pone negativo, no conduce.
Solamente conduce cuando el más está aquí y el menos está aquí. Y eso lo hace solamente en estos semiciclos positivos. Por eso que me da esta forma de onda. ¿Por qué es importante todo esto que le estoy mencionando? Y le estoy haciendo una explicación demasiado resumida y breve de la electrónica. Porque los instrumentos IPBM, sobre todo en voltímetros, tienen rectificadores internamente. Y tienen un diodo rectificador o tienen un puente rectificador. Recuerden que si yo tenía un amperímetro, un miliamperímetro, un microamperímetro y le conectaba una resistencia adicional grande, generosa, en serie, esto me permitía determinar o poder medir tensiones. O sea, transformaba mi sistema en un sistema tal que las deflexión de la aguja sobre la escala lo que me van a dar son valores de tensión. Ahora, todo esto era siempre y cuando sea continuo. Ahora, si yo pongo un diodo rectificador, yo perfectamente lo puedo alimentar a mi circuito con una fuente de alterna. O mi circuito puede medir, digamos, tensiones o caídas de tensiones de un circuito en alterna. ¿Por qué? Porque independientemente que sea alterna, lo que va a hacer el instrumento internamente con el diodo ese que tiene adentro es rectificar el semiciclo negativo. Por lo tanto, paso de una señal alterna a una señal continua pulsante. Bueno, todo esto tiene una matemática. Primero, estamos suponiendo que la señal es una alterna pura sinusoidal, es decir, U máximo o U0 seno de omega t. Segundo, a las corrientes las voy a definir en rama, es decir, de 0 a t sobre 2, es decir, en medio periodo, tendré una señal U sobre R, o sea, U máximo seno de omega t sobre R. Y sobre el semiciclo negativo no tengo corriente. Básicamente, ustedes ya lo estarán seguramente estudiando, el análisis de señales se define mediante ramas, es decir, dos ramas matemáticas, evaluadas en dos semiperiodos. Ahora, esta señal así, rectificada con el semiciclo negativo anulado, yo tengo que sacarle el valor medio, y por supuesto voy a hacer una integración entre 0 y t sobre 2. 1 sobre t, b de t, que es esto, u minúscula, diferencial de t. Entonces, hago esta integral, aplico definición, encuentro un valor medio. Ese valor medio, y medio, que es esto que está acá, lo tengo que multiplicar por la suma de resistencia en serie RA más RM. Ese producto va a ser tal que estas RA y RM con esta RA y RM se simplifica. Entonces, ¿qué me queda? U0 por 1 sobre pi. O sea que en definitiva los valores medios que yo voy a tener son los valores máximos sobre pi. Hasta aquí no hay nada que no sepamos porque lo vimos en el trabajo práctico. Cuando teníamos una onda seno dijimos que el valor medio de esa onda seno, el valor de 0 a t era 0, porque las áreas positivas y negativas eran iguales. Entonces, ¿qué hacíamos cuando habíamos visto el ejemplo de una onda seno? Tomábamos medios periodos de 0 a t sobre 2 y sí podíamos encontrar un valor medio. Era la triquiñuela que hacíamos, matemática, para evitar que ese valor medio me dé 0. Como es todo alterna sinusoidal, yo sé que los valores máximos, perdón, los valores eficaces son los valores máximos sobre raíz de 2. Y que los valores medios ahora estoy determinando que son los valores máximos sobre pi, porque solamente estoy evaluando medio periodo. Entonces yo ahora puedo relacionar valores medios con valores máximos haciendo una relación de estos dos. Y puedo encontrar que el valor medio es 0,45 veces el valor eficaz. Este 0,45 a veces no es tan famoso, sí es más famosa la inversa. Y cuando hacemos la inversa, de 1 sobre 0,45 me da 2,22. Entonces, en apretada síntesis, cuando yo tengo un instrumento IPBM que tiene un diodo rectificador, lo que a mí me indica el instrumento, es decir, lo que deflecta la aguja sobre la escala, que es la indicación que tengo del instrumento, es 2,22 veces el valor medio. Yo conecto acá una señal de continua, supónganse, continua pulsante que tenga frecuencia. El instrumento, este instrumento, que todo esto es el instrumento, ya
el amperímetro en serie con la resistencia, que lo convierte en voltímetro y a su vez puesto en serie con un diodo. Todo este sistema, que en definitiva es un voltímetro, que me permite medir ya no tan solo continua, sino también alterna por la inserción del diodo, lo que mide todo esto, o sea, lo que va a deflectar la aguja, lo que me indica el aparato, que tiene en conjunto todos estos componentes, es el valor medio de la señal por 2,22. Cuando lo que yo alimento acá es una onda de alterna, si yo multiplico 2,22 por el valor medio de esa onda de alterna, en la cual yo estoy eliminando el semiciclo negativo, y está muy bien que lo haga porque encima acá tengo un diodo que justamente hace eso, me elimina el semiciclo negativo, lo que me da el valor eficaz de la onda sinusoidal. Entonces estos instrumentos, chicos, funcionaban muy, muy bien. Y esto, al hacer esto, en su momento fue revolucionario, a tal punto que comprar un instrumento IPBM con un diodo rectificador portátil que lo podamos llevar para hacer mediciones en el campo y demás, estamos hablando hace 30, 40 años atrás, eran instrumentos costosísimos. Y no es un detalle menor cuando digo 30, 40 años hacia atrás. ¿Por qué? Porque hace 30, 40 años hacia atrás no existía en las redes eléctricas nuestras la polución armónica existente actual. Poluciones armónicas que tienen que ver por las saturaciones magnéticas de los núcleos de las máquinas insertas en el sistema eléctrico, que tiene que ver con la cantidad de electrónica, fundamentalmente electrónica de potencia, inserta en el sistema eléctrico, donde toda esa electrónica de potencia está constituida por elementos semiconductores cuya curva tensión-corriente no es una curva lineal, por el contrario es una curva alineal, son curvas, no son rectas, no son líneas, son curvas, es alineal. Entonces todo eso, ya lo vamos a ver más adelante mediante una demostración gráfica que viene en el segundo cuatrimestre, todo eso hace que las ondas, particularmente las ondas de corriente, se distorsionen, porque las ondas de corriente dependen de la carga. Se distorsionan a un punto tal que no tienen forma, son totalmente, no son ondas conocidas, no es una triangular, no es una rectangular, una diente de cierre, no, son ondas total y absolutamente distorsionadas, con suerte simétrica, es decir, que los semiciclos positivos y negativos sean los semiciclos sean iguales, con suerte simétrica, pero la forma de onda directamente no tiene forma, no sé ni qué factor de forma puede tener eso porque es absolutamente distorsionado. Las lámparas de bajo consumo, las lámparas LED, que en la base de los focos tiene una base electrónica, también hace que se distorsione la corriente muchísimo. Todo eso implica hacer un estudio de armónicas, etcétera, etcétera. Eso va para largo, que también se relaciona con instalaciones eléctricas, con la parte de luminotecnia, bueno, pero al margen de eso, toda la parte esta también repercute en máquina, y ya vamos a ver por qué cuando aprendamos a sacar los valores eficaces de señales poliarmónicas. Ya vamos a ver por qué repercute, por ejemplo, en un transformador, que su forma de onda de corriente no sea sinusoidal y sea distorsionada, etcétera, etcétera. Pero el punto es, chicos, hace 30, 40 años atrás, este problema que les estoy mencionando no había. Todo era seno. Entonces, este instrumento, ¿qué hacía? Tomaba el valor medio de la señal, multiplicaba por 2,22, y como era seno, entonces el valor indicado era el valor eficaz. Porque un instrumento, hierro móvil, por ejemplo, en alterna mide los valores eficaces. Y se lo usa para eso fundamentalmente. O sea, en general, alterno, continuo, pulsante, no pulsante, un hierro móvil mide valor eficaz y un IPBM mide valores medios, siempre. El tema es que con la inserción de un diodo, internamente, los fabricantes, cuando los construyen el instrumento, lo hacen de forma tal que aparezca un factor de 2,22 en el diseño del instrumento. De forma tal que lo que yo estoy midiendo, lo que me está indicando el instrumento, es directamente esta productoria. Es la señal a la cual le saco el valor medio y la multiplico por 2,22. Y lo que deflecta la aguja sobre la escala es B indicado. Cuando la onda es seno, ese B indicado es el B eficaz, que es en definitiva lo que yo quiero medir en una señal alterna, el valor eficaz de una señal alterna. Entonces, con un instrumento IPBM, que originalmente mide valores
señales continuas, no importa si son pulsantes o no pulsantes, pero son señales continuas, en las cuales miden el valor medio. Ahora en alterna, con un solo diodo, poniendo un solo diodo, me permite medir valores eficaces. Genial, bárbaro. Para aquella época, un avance extraordinario. Por eso recién hablábamos que son fácilmente adaptables. Esto, sin el diodo, es un IPVM, mide continuo. Le pongo un diodo, me mide alterna, y no tan solo que me entrega valores medios, sino que me entrega el valor eficaz. Bárbaro. Con el correr de los años, la forma de onda de la corriente, por ejemplo, fue cambiando. De hecho, la forma de onda de las tensiones también se fueron modificando. Las normas hoy admiten un THD porcentual, es decir, que un coeficiente que toma todo el contenido armónico de las ondas de tensiones, máximo de un 8%. En Argentina, en particular en Tucumán, estamos en un 4 o 5%, más o menos. Estamos dentro de lo que está en la norma. Pero la onda corriente es totalmente distorsionada. Entonces hay muchísima polución armónica. Cuando hay mucha polución armónica, y yo quiero medir una tensión o una caída de tensión, supónganse que pasa una corriente poliarmónica, pasa por una resistencia, la caída de tensión que tenga una resistencia es una señal poliarmónica. Y yo quiero medir con este instrumentito, al cual le puse un diodo, quiero medir una señal poliarmónica, es decir, que tiene muchísimo contenido armónica, muchísima polución armónica. Esa caída de tensión, la quiero medir con esto, que mide cualquier cosa. ¿Por qué? Porque el instrumento está construido para indicar un valor que es 2, veces el valor medio. Como Dios lo ayuda al instrumento, mide el valor medio de esa señal horrible, lo multiplica por 2,22 e indica algo. Ahora, lo que indica, nada que ver con su valor eficaz. Él toma el valor medio y multiplica por 2,22. No nos alejemos tanto a una señal poliarmónica, veamos una señal triangular o una señal rectangular. No es lo mismo el valor medio de una señal triangular, alterna triangular, a una señal, el valor medio de una señal alterna rectangular, a una señal sinusoidal, que también es alterna. No son los mismos los valores medios. Entonces lo que hace, toma el valor medio y multiplica por 2,22. Indica algo. Ustedes saben, ya a esta altura, por el práctico, cómo sacar valores eficaces de una señal triangular, alterna rectangular, alterna sinusoidal. Saben cómo sacar los valores eficaces. De hecho, se han llegado a algunas ecuaciones finales y se lo ha demostrado en una práctica donde les mostré fotos las clases pasadas, que son distintos incluso los valores eficaces. Bueno, nosotros podemos determinarlo de antemano y saber cuál es el resultado que podemos esperar en función de los valores máximos, de los valores de pico que tenga cada señal. Bueno, el instrumento, este que está pensado para cuando todo era sinusoidal, si yo le conecto una señal acá en la fuente que en vez de ser sinusoidal sea triangular o sea rectangular, esto me indica cualquier cosa, porque saca el valor medio y lo multiplica por 2,22 y me indica algo. Eso lo hace automáticamente, ya está fabricado para hacer eso. Entonces, cuando las señales comenzaron a hacerse poliarmónicas, esto empezó a medir cualquier cosa. Conclusión, el precio del instrumento comenzó a bajar. Y comenzó a bajar tan magníficamente que después se lo vendía en las góndolas de los supermercados. ¿Por qué? Porque no servía para nada. Nadie lo compraba. De hecho, cuando yo era estudiante, me acuerdo que en el laboratorio nos donaron instrumentos, se pueden medir voltímetro y amperímetro, eran como 2 en 1, que nos obsequiaron como diciendo, haciendo un aporte generoso para el laboratorio. Y me acuerdo que el antiguo jefe que estaba en el laboratorio, a los alumnos les regalaba esos instrumentos que no habían donado. Y le decían, mire, la escala de corriente tiene un problema, no la usen, mídanlo, utilicen como tensión. Y los chicos contentos iban, y me acuerdo que lo primero que hacían en el viejo laboratorio era ir y medir unos toma corriente, y veía, sí, más o menos me da 220 voltios, qué alegría. Aclaro, en esa época no había WhatsApp, no había Facebook, no había ninguna de esas distracciones, entonces las distracciones pasaban por otro lado.
Entonces, chocho, los chicos medían, veían cómo deflectaba la aguja. ¿Y por qué? Bueno, porque la onda de tensión, nosotros sabíamos de que no está muy distorsionada. Tiene polución armónica, pero los THD porcentuales están bajos, están en el orden del 4%. Es decir, los contenidos armónicos totales que ustedes pueden medir, depende del instrumento, cuántas armónicas mide, y normalmente está en ese valor. Yo lo medí, por supuesto, en su momento con un instrumento medía 50 armónicas y medía valores bajos, 4 o 5%. O sea, si usted toma la forma de onda de la tensión y registran la forma de onda, una forma de onda poco distorsionada, es casi seno. Entonces, más o menos saca bien el valor medio y al multiplicarlo por 2,22, lo que indica, más o menos está bien el valor eficaz que indica. Más o menos está bien. O sea que si es 2,20 la tensión en el toma corriente y con ese instrumento medían 2,22, 2,18, 2,19, más o menos estaba bien. Entonces le decimos, chicos, mire, utilícelo como para medir tensión. La escala de corriente tiene un problema. No, no es que tiene un problema, sino que la corriente depende de la carga. Y como ya en esa época la carga comenzaba a ser alineal y era una tendencia creciente de incorporar más y más y más electrónica, y más carga electrónica y más se distorsiona la corriente, lo que indica como amperímetro cualquier cosa. Porque si toma el valor medio de la corriente es cualquier cosa. Por 2,22 lo que indica es cualquier cosa. A esto se lo mejoró un poco, sí, se lo mejoró un poco, y a los IPBM se le puso en vez de un diodo rectificador un sistema de 4 diodos formando un puente rectificador. El puente rectificador lo van a estudiar también en Electrónica 1 el año que viene, pero básicamente si yo este sistema lo alimento con una fuente de alterna, y acá tengo el sistema móvil de deflexión con los 4 diodos conectados así, que también a veces se lo representa en forma de un rombo, lo que yo obtengo a la salida o en el instrumento entre estos dos puntos, básicamente es una onda rectificada. O sea, el primer sistema me anulaba el semiciclo negativo, este segundo sistema al semiciclo negativo me lo da vuelta, me lo rectifica. O sea que si mi onda alterna con la que yo energizo es una onda así, alterna sinusoidal así, de esta forma, en rojo, lo que a mí me entrega es una onda verde con el semiciclo negativo no eliminado, no rectificado, sino dado vuelta. No me corta el semiciclo negativo, no me elimina el semiciclo, me lo da vuelta, me lo rectifica. A lo negativo me lo hace positivo, ese es el punto. Entonces, si yo a este mismo sistema, en vez de poner un diodo, ahora le pongo lo hago así con un sistema de un puente de diodo, y ahora ya tengo esto, la pregunta es ¿qué mido? Bueno, puedo hacer toda una matemática similar a la anterior, y hacer una definición por ramas y trabajarlo matemáticamente. Yo aquí pongo los resultados finales. Puedo sacar un valor medio, que es 0,636, el valor I0 y máximo, y puedo sacar un valor medio que con respecto al valor eficaz va a estar en 0,9, que si yo hago la inversa me queda lo que normalmente es lo conocido, B eficaz es 1,11 B medio. O sea que comparativamente hablando, si mi onda es seno, y acá se rectifica la onda internamente, lo que me va a indicar este instrumento es el valor medio de la señal rectificada por 1,11. El valor medio de la señal rectificada por 1,11. Y eso me va a dar el valor eficaz. Cuando la onda es seno, esta, la que yo quiero medir con el instrumento, esta fuente que yo quiero medir es seno, este valor indicado es el valor eficaz. Cuando esta onda de esta fuente alterna no es seno, es triangular, rectangular o de alguna forma poliarmónica distorsionada, esto saca un valor medio, lo multiplica por 1,11 y lo que me indica esto es un valor indicado que dista o puede tener mucho error con respecto del verdadero valor eficaz. Para eso habría que hacer una descomposición de las armónicas y sacar el valor eficaz de una señal poliarmónica que todavía ustedes no lo saben calcular, lo vamos a ver en otro trabajo práctico. Y eso posiblemente no sea este valor, sea muy distinto. Comparativamente, ¿con cuáles de los dos tendría más error? Si tengo una misma señal poliarmónica distorsionada aquí, y seguramente lo voy a tener con el primero. ¿Por qué?
porque multiplico por 2,22. En cambio, con un puente multiplico por 1,11. Los errores se hacen más chicos. Hay algunos arreglos que se pueden hacer para evitar un poco la linealidad de mi curva tensión-corriente que tienen los diodos. Esta curva, fíjense que es una curva típica tensión-corriente de un diodo rectificador. A veces en los instrumentos, y ustedes cuando lo destapen pueden ver que en vez de aparecer un diodo, aparece un segundo diodo y además va conectado a una resistencia R1. Los valores son valores simplemente orientativos para que tengan una idea. Resistencias adicionales muy grandes, como yo le comenté, y acá comparativamente una resistencia en paralelo baja. Son valores orientativos simplemente esto. Un microamperímetro que puede tener valores muy importantes, recién dijimos hasta 5000 ohmios, puede ser un valor de un microamperímetro, y se le pone un diodo así y un diodo en esta posición. Esta configuración eléctrica electrónica lo que me hace es que yo pueda trabajar en la zona lineal del diodo. ¿Sí? En vez de que trabaje en zonas alineales, donde tengo curvas, trabaje en la zona lineal. Eso me mejora un poco la medición. Eso se lo hace cuando tengo IPBMs con rectificadores. Se le hace este arreglo electrónico también. Pueden encontrarlo ustedes esto. En definitiva, si yo en un osciloscopio registro mi onda de tensión de la fuente o del circuito en el cual yo voy a utilizar mi instrumento, y mediante un osciloscopio veo que tengo una onda alterna sinusoidal, alterna rectangular o alterna triangular, y yo mido con un instrumento ahora IPBM con puente rectificador, yo sé que lo que me va a indicar un instrumento es 1,11 el valor medio. Como la onda es seno, ese valor indicado es el valor eficaz. Me quedo totalmente tranquilo, ese instrumento IPBM con puente rectificador me sirve y funciona muy bien. Ahora, cuando ustedes tengan una onda alterna rectangular, y esto puede ser que lo hagan en alguna práctica de cuarto año en electrónica, que también se solían hacer prácticas de laboratorio, y ustedes tienen un IPBM que entre comillas, abro paréntesis, digamos, en el laboratorio nosotros tenemos instrumentos IPBM, ¿no? Con rectificadores. Ya les voy a hacer ver en algún momento que retornemos al laboratorio. Lo que va a hacer el instrumento es sacarme el valor medio de esta señal, ¿sí? Y me va a multiplicar por 1,11. ¿Qué hace el instrumento? No da vuelta esto. Rectifica la parte negativa, saca la parte negativa, toma la parte positiva, un semiperíodo, le saca el valor medio y a eso lo multiplica por 1,11. Entonces lo que me va a indicar el instrumento no va a ser el valor eficaz. Seguro no va a ser el valor eficaz. Y si es una onda triangular, y mucho menos. Porque lo que va a hacer el instrumento es va a sacar el semiciclo negativo, toma el positivo, le saca el valor medio, porque si toma el completo le da 0, toma el valor medio, el semiciclo positivo, a eso lo multiplica por 1,11 y lo que me indica es el B medio por el 1,11 y me da un B indicado. ¿Sirve para medir señales alternas? Sí, pero depende de la forma de onda. Esa es la conclusión final. Mide bien si se lo utiliza como voltímetro y la onda es sinusoidal, porque lo que indica es el valor eficaz, independientemente que tenga un diodo rectificador o un sistema de puentes rectificadores, porque la productoria que hace, en definitiva, me lleva un valor indicado que es el valor eficaz, si la onda es seno. Cuando la onda alterna no es seno, cambia la forma de onda, es una alterna rectangular o una alterna triangular, lo que me indica el instrumento son valores medios, no esto, porque los valores medios obviamente evaluado de 0 a t es 0, hace una evaluación de 0 a t sobre 2, es decir, por eso se dice que esto es 1,11 o 2,22, depende del caso, del valor medio de la señal rectificada. Porque obviamente no puede tomar el semiciclo negativo, porque si no se le haría 0 el valor medio. Rectifica, elimina el semiciclo negativo y del valor medio de la señal rectificada saca un valor. Rectifica lo negativo, saca un valor, lo multiplica por 1,11 y eso es lo que me indica. En todos los casos.
Entonces, fíjense en cómo va cambiando los valores eficaces. Lo que me va indicando es totalmente equivocado. Por eso, en los exámenes parciales, normalmente también se le suele dar una onda de estos tipos, alternas o a veces continua, o a veces alterna donde los semiciclos positivos y negativos no son iguales, y se le pregunta, bueno, dígame qué mide cada instrumento. Primero, ¿un instrumento IPBM puede medir señales alternas? No. Oscila en la posición de equilibrio y queda en cero. Ahora, un IPBM con rectificador, y les aclaro, puente rectificador o un solo diodo rectificador. ¿Qué mide? Y bueno, si es con un solo diodo, 222, el valor medio. O sea que yo tengo que tomar el valor medio de la señal rectificada y multiplicar por 222. Si es un diodo. Si es un puente, un instrumento con puente rectificador, también mide señales alternas. ¿Qué hace? Tomo el valor medio de la señal rectificada, no importa la forma de onda, y la multiplico por 1,11. Y eso es lo que me indica. Ahora, ¿esos son los valores eficaces? No. Después le puedo preguntar, ¿qué mide un instrumento de hierro móvil? Valor eficaz. ¿Qué mide un instrumento electrodinámico? Valor eficaz. ¿Qué mide un instrumento True RMS, electrónico digital? Valor eficaz. Por eso, muchachos, cuando ustedes vean esos instrumentos de góndola o instrumentos de algunas que por él están presentes en algunas casas de electrónica y que lo venden, y a veces los venden a precios medio altos, ojo, ojo, porque si es un instrumento de aguja que le aparezca el símbolo, como el símbolo de esto es la horquilla esa que ustedes veían con una rayita en el medio indicando que es un instrumento IPBM y abajo le aparece un diodo. O se le dice, mire, ese instrumento sirve para medir alterno continuo y ustedes lo compran. Y el de la casa electrónica, sí, llévalo cuando vos tengas que lo electrónico por ahí manejan un poco más estas señales, nosotros los eléctricos también. Eh, tengas que medir, sí, mide sin problema, no. Mide y con mucho problema. Porque esos elementos solamente sirven cuando la onda es seno. Cuando la onda no es seno, por más que sea alterna de medir, mide, pero mide mal, mide con error. ¿Se entendió? La demostración está acá. El valor medio de una onda seno por 1,11 es el valor eficaz. Recuerden el factor de forma de una onda que era el valor era 1,11. Entonces lo que a la productoria de esto me da el valor eficaz. Y lo que me indica un instrumento en alterna me tiene que indicar este instrumento con un sistema de diodos me tiene que dar el valor eficaz de la onda. Perfecto. El primer caso anda bárbaro. Pero el segundo y el tercero, o cuando la señal sea poliarmónica, da mal. Muy mal. Porque saca un valor medio de una onda rectificada, es decir, elimina el semiciclo negativo y a eso lo multiplica por estos números. Porque así está diseñado el instrumento para hacerlo. Y me indica cualquier cosa. Así que, ojo con eso. Bueno, terminamos justito. ¿Dudas, preguntas, consultas? Ninguno, profesor. ¿Quedó claro? Bastante claro. Voy pasando las diapositivas, a ver si hay dudas. Bueno, esta diapositiva ya está en el aula. Por favor, tienen 15 minutos más todavía para ponerse la asistencia. Y bueno, ya la semana que viene continuamos con, perdón, la semana que viene, el día jueves continuamos con otros temas. Tenemos que avanzar y rápido para poder entrar con el otro trabajo práctico que hay muchos de estos temas para ver. Por ejemplo, la parte de ampliar los alcances de un instrumento a partir de la utilización de resistencias en derivaciones, resistencias shunt, o conectar resistencias adicionales para un instrumento, hacerlo voltímetro. Eh, lo vamos a ver en los trabajos prácticos y con números. Sacar valores eficaces, señales poliarmónicas, que es muy importante hoy en día que ustedes sepan eso, porque en este momento hay una correlación
directa y que afecta a las máquinas, afecta a los instrumentos, poluciones armónicas, frecuencias que son múltiples de la fundamental. Hoy en día se habla de generaciones interarmónicas, componentes de secuencia, relaciones de componentes de secuencia con frecuencia, y eso afecta a las máquinas, a los motores. Bueno, hay todo un estudio, análisis relacionado con todos esos campos de la ingeniería eléctrica, ¿no? O sea que hoy en día estamos sumergidos en muchísimas cosas. Por supuesto que ustedes no todo pueden entenderlo, pero entiendo que conforme pasen los años lo van a ir entendiendo. Ya pensar que tengo una onda seno así perfecta y que todo es así, tensión y corriente, es imposible. Sí, filtros, lo cual es... ¿Cómo? No, no hay otra forma. No, 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 no. Si usted lo ve desde el punto de vista de máquinas eléctricas, a veces se recurre a hacer unos acortamientos de paso que se llaman en las máquinas. El acortamiento de paso a paso me permite hacer eliminación de armónicas espaciales. Y la eliminación de armónicas espaciales les permite a ustedes mejorar la onda de tensión. Pero eso ya no es un problema porque todas las máquinas eléctricas, todos los generadores sincrónicos están pensados para generar ondas alternas sinusoidales de este tipo. La onda de tensión no se modifica tanto. Usted ve una onda de tensión, tiene apenas una pequeña distorsión, que en términos numéricos, tomando esos coeficientes que miden esa distorsión, son un 4, un 5%. Las normas dan cierta flexibilidad hasta un 8%, nosotros estamos en la mitad. Las ondas senos no es tanto el problema en tensión. El problema es la corriente. Las corrientes son totalmente distorsionadas. Ahí está el problema. El gran problema de la polución armónica está en las ondas de corriente porque depende de la carga y la carga es alineal. Fundamentalmente es alineal por, eh, porque la carga es electrónica y la carga electrónica tiene curvas no lineales. Entonces, cuando veamos en su momento la diferenciación entre coseno phi, factores de potencia, los THD porcentuales, etcétera, la parte de analizador de energía, de calidad de energía, en fin, que eso está en el segundo cuatrimestre, ahí les voy a demostrar cómo una onda alterna de corriente sinusoidal, cuando la carga es alineal, se transforma en una onda totalmente distorsionada con polución armónica. Y eso ya hoy en día más o menos está parametrizado y hay ondas que son características dependiendo la corriente que toma un televisor, la corriente que toma un sistema de lámpara, un Smart TV, por ejemplo, un sistema de lámpara con diodos que tienen bases electrónicas. Bueno, toda la onda de corriente está totalmente distorsionada, muy, muy distorsionada. En el caso de las máquinas eléctricas, se pueden distorsionar la corriente por sobretensión, ¿no? Porque puede ocurrir de que haya disparos de la corriente y cero, que eso ustedes ya me imagino que lo habrán visto en máquinas eléctricas, también en los trabajos prácticos, por lo menos en mi época yo le daba, en los trabajos prácticos le daban las dos universidades, se distorsiona, o sea, se satura la máquina, entra en la zona de saturación, que es una zona pasando el codo de saturación, una zona no lineal, o si se quiere lineal, casi lineal, con una pendiente sumamente baja, pero hay un codo en el medio que la hace no lineal, y eso da como consecuencia que se disparan las corrientes de excitaciones en vacío, por ende que se disparan las corrientes magnetizantes, I sub mu o I sub m, y en consecuencia de ello las corrientes I1 se disparan, ¿no? Incluso hay una práctica de laboratorio de máquina, que no sé si le han comentado, que se hace saturar los núcleos, o sea, toma un reactor, se hace saturar el núcleo y se distorsiona la onda de corriente. Yo me acuerdo que le decía que le pongan la foto esa en el informe de la carpeta de máquinas eléctricas. Y ahí aparece la onda totalmente distorsionada por saturación. Y esa corriente I1 distorsionada es la que va a la red. Entonces las máquinas, bajo ciertas condiciones, por ejemplo, sobretensión, pueden originar que esa máquina se comporte como un generador armónico para la red. Y acá le hago un paréntesis, ya que hablamos de armónico,
por favor, no tiene nada que ver, porque eso lo escucho, por desgracia a veces lo escucho también en algunos ingenieros, que dicen que la máquina se satura por sobrecarga. Eso es un disparate, una barbaridad tremenda. No voy a dar nombre y apellido, pero eso es una barbaridad que no tiene nombre. Una máquina, llámese transformador, nunca va a entrar a la zona de saturación por sobrecarga. El que dice eso es porque no tiene idea qué está representando, porque lo que se representa en la abscissa son corrientes en la rama transversal, no son corrientes de carga, o sea que no tiene nada que ver. Imposible. La única forma que se distorsione la corriente, esa, es mediante un ensayo de vacío en un transformador o en un reactor, aumentando tensión y haciendo entrar a la máquina en zona de saturación. Porque si suponemos que la frecuencia es constante, cosa que más o menos es así, las, digamos, las líneas de campos magnéticos que se establecen en el núcleo de la máquina dependen de la tensión aplicada. Para ser más exacto, depende en toda máquina de alterna, no importa si es rotativa, depende de relaciones tensión-frecuencia. Eso es lo correcto. Como la frecuencia es más o menos constante, podemos decir que depende de la tensión. En realidad, cuando usted aumenta la frecuencia, lo que está haciendo es que le baje el flujo y no sature. Si usted sube tensión y no sube frecuencia, satura. Ahora, si usted sube tensión y también sube frecuencia, no satura. Porque la tensión es 444 N por F por phi máximo. ¿Sí? Entonces, si usted, phi, usted lo puede poner como B por S. Entonces, si usted eh, sube tensión, le está aumentando el flujo. O sea, está yendo a la zona de saturación. ¿Qué puede hacer usted para evitar eso? A la frecuencia F la pasa dividiendo. Entonces, ¿qué hace usted? Aumenta tensión y aumenta frecuencia. Cuando aumentan las dos cosas, la relación se mantiene, entonces el flujo no cambia. ¿Tiene importancia eso? Sí, muchísima. Primero, que el principio de funcionamiento de los controles escalares de las máquinas asincrónicas, de los motores asincrónicos, que es una de las formas de variar velocidad más utilizada. Hay otro control que es un control vectorial que se basa en las transformadas de Park, que lo van a ver en su momento, con sistemas de Q, etcétera, etcétera. Y también, por ejemplo, en ensayos que pueden hacer en fábrica de transformadores, también se ve eso. Cuando hacen, sin ir más lejos, aquí, cuando se van a DITRA, División Transformadores, en Tafí Viejo, que ahí tenemos la fábrica de transformadores de distribución en Tucumán, hacen ensayo de tensión aplicada y también ensayo de tensión inducida. Y la inducida, ya lo van a ver oportunamente, utilizan una máquina asincrónica, un generador asincrónico, que le permite tener altas tensiones pero en alta frecuencia. Normalmente en máquinas de distribución, en máquinas de potencia, ustedes van a encontrar entre 120, 130, 150 Hz. Entonces casi triplican la frecuencia y eso le permite, en función de las tensiones que entrega ese generador, ajustan la frecuencia a valores altos, de forma tal que cuando ustedes conecten su transformador con alta tensión y alta frecuencia, la máquina no sature. Si no satura, para nosotros los eléctricos que somos ingenieros en baja frecuencia, sí, le podemos llamar alta frecuencia. Para un ingeniero de comunicación, por supuesto, es nada. Un ingeniero de comunicación trabaja una onda de radio está en 20 kilociclos, 20 kilohertz, para arriba. O sea que estamos hablando que ellos llegan al orden de los megaciclos. Toda la gente de comunicación, de electrónica orientada al campo de la computación, bueno, están acostumbrada a la parte de trabajar en alta frecuencia. Toda la parte que ve la parte de radio, televisión, antena, trabaja en alta frecuencia. Nosotros lo eléctrico, eso no lo analizamos. Antes había una materia que se llamaba Electrotecnia Superior, que yo la hice, que la daba el ingeniero Iván Lucchini, que era el responsable de circuitos eléctricos en la Universidad Tecnológica y también en la Nacional. En la Nacional también daba la parte de propagación electromagnética, con su discípulo Pando, que también ya no está, que también fue profesor de las dos universidades. Eh,
ellos nos daban, en particular yo fui alumno de Lucchini, él nos daba en electrotecnia superior análisis de circuito en alta frecuencia. O sea, nosotros veíamos frecuencia de 50 ciclos y después todo lo mismo, análisis en alta frecuencia. Y cuando se analiza en alta frecuencia, muchachos, las cosas se hacen mucho más complicadas y el enfoque cambia totalmente. Bueno, todo eso después se sacó. Se sacó porque de alguna manera, yo creo que se sacó mal, porque se sacó... A ver, en esa materia se veía una mezcla de sistemas de potencia, que aparte teníamos un sistema de potencia, era una mezcla de sistemas de potencias, transitorios en línea y alta frecuencia. Y bueno, hoy quedó sistema de potencia y transmisión en diferentes niveles de tensión. Acá en la tecnología se estudia hasta 132 kilovoltios, en la nacional se estudia hasta 500, pero a frecuencia industrial. Y yo creo que algunas cosas tendrían que haber quedado, ¿no? Por ejemplo, propagación electromagnética, que no es teoría de los campos. Teoría de los campos es una física 2 con un análisis un poco más matemático, quizás conectando un poquito más la realidad eléctrica, de la ingeniería eléctrica, con la física 2 a partir de una matemática de por medio. Ahí ustedes ven las ecuaciones de Maxwell representadas a partir de divergencias y rotacionales matemáticos, pero en definitiva es lo mismo que lo que han visto en forma íntegro diferencial en física 2. O sea, eso conecta un poco más la parte eléctrica con la parte física, con la teoría poco basándose en matemática más profunda, pero es eso. Propagación electromagnética es otra cosa, que es muy importante, por ejemplo, después para la materia de quinto año. Y que vean ustedes por ahí en esa parte componente secuencia, algo que ustedes recién no ven en quinto año porque no le mencionan que existen las componentes secuencia. Y hoy en día, jóvenes, separar componentes de secuencia de frecuencias, de armónicos, de las máquinas, de los instrumentos, es casi imposible. Es casi imposible. Un sistema desbalanceado de tensiones, por ejemplo, tiene componentes de secuencia inversa que le pueden dar unos torques de frenados divinos en los motores asincrónicos. De eso ustedes ni están enterados que existe. Por eso en algún momento se dijo o se pidió que los profesores de electrotecnia 1 y 2 den componentes de secuencia. Yo en mi época lo veía con Lucchini eso. Después se sacó. Nosotros con Lucchini hasta filtro veíamos en segundo año. Filtros pasivos, ¿no? O sea, formados por elementos pasivos. No veíamos filtros activos, donde básicamente mediante amplificadores operacionales y circuitería electrónica se hace un circuito que se corta como si hubiese elementos pasivos y se filtra en armónica. Ahora, todo este sistema de filtrado es caro, costoso, muy costoso. Es la gran desventaja que tiene un filtro, los costos. Los costos son altos, muy altos. Y es algo sobre lo que han avanzado mucho los electrónicos, en particular con los filtros activos, pero también con los filtros pasivos. Y así es como la electrónica se introduce mucho en el campo de la eléctrica. La electrónica, así como le ha dado algunas ventajas, le ha dado muchas desventajas. Entonces hoy en día, jóvenes, el estudio tiene que ser mucho más integral, profundo y analizando un montón de cosas que antes quizás no se le estudiaba. Porque no hacía falta, porque no existían. Hoy existe. Se convive con eso. Pero bueno, ya de a poco esto lo iremos introduciendo en esta materia y ustedes irán para otras materias, irán aprendiendo otras cosas, ¿no? Y después todos lo irán hilvanando y entrelazando. Hay mucho, mucho, mucho de estos temas. Y es triste a veces darse cuenta que ciertos profesionales de electricidad ni tan siquiera saben relacionar la frecuencia con la secuencia. Y eso se ve en la calle. Y por desgracia también en las universidades. Entonces hay no sé cuál es la palabra más adecuada. No sé si negligencia o relajamiento o poco interés, pero a veces a mí me alarma, me preocupa, ¿no? Porque
En definitiva, quienes pagan los platos de todo esto son ustedes. Y aparte porque escucho cada barbaridad de que se habla. Que Dios mío. Bueno, en fin. Ya en la marcha se irá solucionando. Bueno, dudas, consultas, preguntas. Si no hay dudas, desocupados, jóvenes. Ya es tarde. Ok, Que estén chao. bien. Hasta luego. Luego.